Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. En nuestro trabajo de corrección de los mundos del caos, durante la noche del 29 de agosto de 2021 y el día hasta el atardecer del 30 de agosto, vamos a estar trabajando lo que corresponde a Netzach y Hod del caos. Netzach y Hod. En el árbol de la vida representan la perseverancia y la humildad. Son los aspectos de la derecha y la izquierda corregidos. Son las piernas sobre las que nos apoyamos. Pero Netzach y Hod del caos son el ego mismo, el mismísimo ego. El rey o nivel de conciencia que vamos a corregir es Samlah y la ofrenda que corrige este nivel es Maaser Sheni, el segundo diezmo. Ya se había dado el primer diezmo, como lo habíamos visto en videos anteriores, y una vez que la persona había completado ya las 3 etapas de ofrendas, estaba obligada a tomar un segundo diezmo de sus cosechas. ¿Qué se debía hacer? Llevar esto a Jerusalén. Entonces se llevaba a Jerusalén, podía ser la cosecha o podría ser el dinero obtenido por las mismas, y debía utilizarlo en comprar alimentos y comerlos allí como parte de estos festejos de peregrinación. La persona podía ir con su familia, pero el propósito era que gastara su dinero en un lugar espiritual. Jerusalén tenía la energía del templo, por lo tanto, había que disfrutar allí con extendidos festejos hasta que se acabara ese dinero. Cuanto mejor cosecha, más porcentaje de diezmo y más días se podía pasar en este festejo, en esta forma de gastar este segundo diezmo, siempre en un marco espiritual, por el solo hecho de estar allí. Algo que sucede en nuestra época actual es que las personas se corren de esto, pierden de vista el hacer algo espiritual para merecer mayor sustento. Suele ocurrir que pueden orar o pedir o hacer promesas para poder llegar a obtener eso que tanto quieren, pero resulta ser que una vez que se lo tiene, se olvidaron de todo lo que habían prometido hacer, o lo tienen y van directamente a conectar con Klipot, a conectar con los velos que son la materia prima del ego y el caos, y lo gastan en excesos o en actividades que lo alejan de la luz, que lo conectan directamente con el ego. Tenemos entonces tareas para corregir Netzach y Hod del caos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pensar en destinar partes de nuestros ingresos a todo lo que sea espiritual, todo lo que nos reditúe al alma. Esto significa todo lo que se ligue a expresiones artísticas, literatura, por ejemplo, comprar libros, tomar clases, hacer viajes, porque viajar es algo espiritual, comprar entradas para eventos, todo aquello que nos brinde verdadera y sana alegría. Esto es invertir en espiritualidad. ¿Y qué vamos a lograr? Vamos a liberarnos del caos. Se dice que cuando hacemos esta práctica
Vamos a imaginar en comprar un libro que sale X cantidad de dinero. Esto, en conciencia de hacer un Maaser Sheni, no estará calculado dentro del ingreso anual de la persona que se determina en Rosh Hashanah, como veremos más adelante. Es decir, si una persona iba a recibir 100 y gastó 10 en Maaser Sheni, al final va a recibir 110. Pero si no los gastó, igual quedará en 100. Entonces a esto viene la anécdota del Ari, que cuando compraba objetos que significaran mayor conocimiento para crecer espiritualmente, ¿no? Cuando compraba libros, cuando compraba alimentos para Shabbat, él no preguntaba ni precios y simplemente decía lo que quería al vendedor y dejaba su billetera, la dejaba sobre el mostrador para que el vendedor saque directamente. No le diga cuánto había costado su compra, sino que saque directamente, porque él sabía que ese gasto no era imputable a su ingreso anual predeterminado. Ese gasto iba a ser concedido en su ingreso anual. Dicho todo esto, lo que debemos hacer es luchar con persistencia contra el ego, pero tenemos que poner especial enfoque en luchar contra la falsa humildad. Vamos a enfocarnos ahora al concepto de persistencia. Cuando nos referimos a persistencia, generalmente estamos hablando de la constancia en hacer algo hasta lograr ese fin deseado. Esto alude a Netzach, pero también Netzach alude a victoria. Puede haber también persistencia o perseverancia que nos lleve a la derrota. Esas cosas que insistimos e insistimos en hacer aunque sabemos que nos hacen mal. Nos sostenemos en una postura, en un tema, y no tanto porque estamos convencidos de tener argumentos, sino porque no queremos dar el brazo a torcer, aunque el otro está contraponiendo un argumento que parece razonable. Esto no es persistencia de la que buscamos. Buscamos una persistencia flexible. Se cuenta que el creador del judo se inspiró en ver las ramas rígidas en los árboles se quebraban con el peso de la nieve, mientras que las ramas más flexibles se iban cargando y cargando hasta que en un momento se curvaban lo suficiente como para que la nieve cayera y volvieran a su lugar. Ese es el tipo de persistencia, la persistencia flexible. Vamos a proponernos como tarea analizar esos aspectos en los que insistimos en sostener muchas veces a contrapelo de lo que obtenemos, sabiendo que nos están alejando de un verdadero propósito en la vida. Vamos a hacernos preguntas. ¿Tenemos algunos de estos aspectos identificados? ¿Sabemos por qué los seguimos sosteniendo? Nos imaginamos, nos preguntamos qué pasaría si lo dejáramos de hacer. Uno de los principios del judo es utilizar la fuerza del rival para responder a su ataque. Si uno se mantiene rígido, es mucho más fácil de ser derrotado porque es más fácil de hacerlo caer. Pero si uno entiende hacia dónde quiere llevarte el rival y uno sabe cómo eso podría dar
ventaja, a lo mejor también se termina en el suelo, pero venciendo. Ahora veamos el aspecto de Hod, el aspecto de la humildad. Si hemos podido ubicar alguna de las anteriores situaciones en las que persistimos en tener, por ejemplo, razón, aunque el otro esté argumentando algo y esté en lo cierto, debemos preguntarnos si seríamos capaces de aceptarlo y decírselo. Esto lo podemos revisar también en el pasado. Miremos hacia atrás, miremos nuestras historias, porque seguramente algo de eso puede aparecer en nuestros recuerdos cuando hablamos de esto, ¿no? Hod también refiere a lo que es el esplendor. Y no siempre el vencedor es el que más brilla. Hay que tener en cuenta esto. Si hablamos de una pelea, no siempre el aparente ganador es el que más brilla. Nos enseña la Kabbalah que la única guerra que peleamos, la única guerra es con nosotros mismos, y esta se lleva a cabo en nuestra mente. El Armagedón es en nuestra propia mente.